Hola, soy Elena, soy voluntaria por la ciencia en Baleares y hoy voy a explicaros cómo presentamos el método científico y el concepto del cáncer en los talleres de ciencia que hacemos en los colegios. Siempre en todos los talleres hay una carpeta y dentro está esta explicación y este folleto que le vamos enseñando a los niños mientras hacemos la explicación. Entonces siempre empezamos presentándonos como voluntarios y solemos arrancar con la pregunta de ¿qué es la ciencia? Y los niños pues normalmente lo hacen muy bien, cada uno dará una visión de si es hacer experimentos, si es encontrar medicamentos y bueno, creo que un poco entre todos suelen completar bastante bien la pregunta. Entonces yo suelo decirles que lo que venimos a hacer hoy es convertir esta clase en un laboratorio y que por tanto ellos van a ser científicos y solemos aprovechar este momento también para repartirles los Langers. Y entonces lo siguiente es preguntarles si creen que en un laboratorio se puede trabajar de cualquier manera, así improvisando un poco, o si creen que es necesario seguir unos pasos metódicos. Bueno, normalmente suelen contestar bien y entonces les decimos que si les suena el método científico y ya les enseñamos el papel, que son esos pasos que hay que seguir cuando se trabaja en un laboratorio. Y normalmente vamos explicando cada uno de los pasos poniendo un ejemplo. Si se os ocurre alguno que sea relacionado con el taller que vais a hacer, perfecto, y si no, pues puede ser algo más general. Por ejemplo, con el taller del superpoder de las frutas, puedes hacer o arrancarlo con el ejemplo de por qué nos dicen que tenemos que comer fruta y verdura. Entonces, les explicas que el primer paso es la observación, porque los científicos somos personas muy curiosas y siempre estamos mirando a nuestro alrededor y viendo qué sucede. Y, por ejemplo, pues nos podemos fijar que nuestros padres nos suelen decir que tenemos que comer fruta y verdura. Entonces, el siguiente paso del método científico es hacernos preguntas, es decir, preguntarnos por qué es que mis padres insisten tanto en que tengo que comer fruta y verdura. Y después ya el siguiente paso es la hipótesis. Aquí suelo preguntarles si saben qué significa esta palabra. Muchas veces no lo saben. Si no lo saben, les dices simplemente que es plantearse una posible respuesta a la pregunta que se han hecho. Pero es una respuesta que tú crees que es verdad, pero que no lo sabes a ciencia cierta. Es decir, puede ser que sea una respuesta correcta o puede ser que no, que te hayas equivocado. Entonces les pregunto cuál es su hipótesis frente a la pregunta de por qué tenemos que comer fruta. Y bueno, la verdad que también suelen ser unos cracks y te dicen cosas muy interesantes. Y después ya lo enlazas con el siguiente paso, que es la experimentación y que consiste en hacer pruebas para intentar comprobar si la hipótesis que hemos propuesto es cierta o nos hemos equivocado. Y bueno, y les digo que esa es la parte chula, que es lo que vamos a hacer cuando acabe de explicarles esto. Y ya el siguiente paso sería el análisis y las conclusiones, que básicamente es ver qué ha pasado en el experimento y, por tanto, poder sacar la conclusión de si habíamos acertado con nuestra hipótesis o si estaba equivocada. Y luego el último paso, que es el de comunicar los resultados, siempre es muy importante lanzarles la pregunta de si creen que si nos habíamos equivocado y nuestra hipótesis es incorrecta, creen que aún así tenemos que contarlo a los demás o si nos tenemos que callar y ya está, porque total, pues nos habíamos equivocado. Porque se tienen que quedar un poco con la idea de que al final la experimentación es un proceso muy largo en el que se invierte mucho tiempo y recursos, y si una persona ya ha investigado una cosa y resulta que se ha equivocado y no se lo dice a nadie, otra persona podría ir después detrás y perder todo ese tiempo de investigación haciendo lo mismo cuando podría dedicarlo a hacer otras cosas o intentar comprobar otras hipótesis. Y habiéndoles explicado todo esto, pues lo enlazas ya un poco con explicarles brevemente qué es el cáncer, que también va a depender un poquito de la edad de la clase, puedes profundizar un poco más o no, pero bueno, siempre solemos hacerlo con metáforas que ayudan un poco a que aunque sean más pequeñitos lo entiendan bien. Cuando les preguntas qué es el cáncer, algunos te dicen un tumor, una enfermedad, pero la verdad que muchas veces no te saben decir más allá. Entonces,
les dices que para entender qué es el cáncer, primero necesitan saber qué son las células. Y si no saben qué son las células, se las puedes explicar con una metáfora de un Lego. Les diríamos que si nuestro cuerpo es un Lego gigante formado por muchas, muchas piezas, cada una de esas piececitas sería una célula de nuestro cuerpo. Y entonces les decimos que cada célula es diferente y sabe cómo funcionar gracias al ADN. Y aquí también solemos lanzar la pregunta de si saben qué es el ADN. Entonces, si son más mayores suelen saberlo y si no, les dices que es como un libro de instrucciones que contiene toda la información que la célula necesita para ser como es y funcionar bien. Pero ¿qué pasa? Yo siempre suelo decirles que les pregunto que si a ellos les hacen copiar algo en la pizarra, hacen igual de buena letra y no hacen ninguna falta tanto al principio como al final, o cuando ya llevan muchos párrafos copiados, a veces se les escapa algún acento o hacen alguna pequeña falta de ortografía o la letra les queda más fea y te suelen decir que sí. Y les digo que a las células les pasa lo mismo. Cuando nosotros crecemos necesitamos más fichas de Lego, es decir, más células para hacernos más grandes. Pero para tener más células, estas tienen que copiar todo ese libro de instrucciones para que cuando se dividen, las dos células que resultan de esa división tengan sus propias instrucciones. Pero como las células están dividiéndose muchas, muchas veces a medida que crecemos y a lo largo de nuestra vida, pues hay veces que van haciendo faltas. Y por un par de faltas no pasa nada. Nosotros podemos entender una palabra si nos hemos olvidado la tilde, pero si ya se van acumulando muchas faltas, llega un momento que a veces las células ya no entienden qué ponen esa información y entonces la entienden mal y empiezan a funcionar mal. Y esto sería una célula tumoral, es decir, una célula que ya no está funcionando bien, que normalmente lo que pasa es que se están dividiendo más rápido de lo que toca y no hacen la función que tenían que hacer. Y entonces es cuando aparece el tumor, que es como ese bultito de células. Y que si ese bultito de células, además, algunas de ellas ya pasan a la sangre, sería lo que es la metástasis y el cáncer como tal. Y esto sería ya un poco la introducción. Según el taller que hagas, lo puedes enlazar mejor o no con lo que vas a hacer. Por ejemplo, en el del poder antioxidante de las frutas, podemos decir que nuestro cuerpo puede ensuciarse por algunas cosas que hacen que las células tiendan más a hacer esos errores al copiar las instrucciones. Por ejemplo, y eso se les suele preguntar y te saben decir muchas veces pues, que fumar es malo, que estar todo el día sentado también, que no hay que comer comida procesada o comida basura, porque todo esto serían las cosas que ensucian el cuerpo y que hacen que las células vayan peor. O en cambio hay cosas que ayudan a limpiar el cuerpo o a mantener las células más espabiladas y copiando mejor la información, que serían hacer deporte, comer sano, protegerse del sol. O por ejemplo, si se hace el de pequeños investigadores, se puede enlazar el hecho de que pues, estas células están funcionando mal y hay que curarlas con que se está investigando nuevas formas de tratarlas y ya introduces de esa forma las nanopartículas. Y bueno, eso sería un poco la explicación.